¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio en el Evangelio según Mateo, en esta serie que estamos llevando del ministerio de Jesús. Yo quiero invitarte en esta ocasión que vayas conmigo al capítulo 11, versículos del 1 al versículo número 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El tema de esta ocasión lo hemos denominado encerrado. ¿Sabes? Juan estaba en una situación muy difícil. Ese hombre que Dios usó como un instrumento para preparar el camino del Mesías, del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre con una palabra llena de autoridad. Ese hombre que hizo poner al descubierto a los fariseos, aquellas personas religiosas de ese entonces que querían bautizarse, y que Juan les dijo que era necesario que mostrasen frutos dignos de arrepentimiento. Sí, ese hombre que Dios usó con poder y que fue bautizado por nuestro Señor Jesús. Que nuestro Señor Jesús fue bautizado por él. ¿Sabes? Ese hombre llamado Juan el Bautista se encontraba en una situación muy diferente. Él estaba encerrado, estaba encarcelado por Herodes. Y sabes, en una situación tan difícil como esta, es donde se escribe y lo relata Mateo. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos, en las ciudades alrededor donde él estaba, específicamente en Galilea. Nuestro Señor está haciendo su ministerio y Juan está encerrado por otro lado. 2 puntos diferentes. Aquel que había preparado el camino estaba encerrado, y aquel el cual había iniciado su ministerio estaba predicando, estaba sanando, estaba haciendo diferentes actividades para el reino del Señor. Y sabes, es tan importante esta situación. Piensa por un momento la situación en la que se encontraba Juan. Estaba encerrado, estaba encarcelado, estaba aislado. Una persona que tenía tanta pasión por predicar la palabra, una persona que tenía tanta pasión por servir a los demás, para predicar el Evangelio del Reino, estaba encerrado. Se le había quitado no solamente el contacto con las personas, sino la libertad de poder expresar, para lo cual él tenía la máxima pasión y la autoridad que Dios le había dado. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía Juan? ¿Puedes tú imaginarte cómo se sentiría una persona, cómo nos sentiríamos nosotros si realmente estuviéramos encarcelados? ¿Sabes? La situación actual en la que estamos viviendo de aislamiento, donde nos ha tocado quedarnos en casa, hemos podido ver que a pesar de las comodidades que pudiésemos tener, a pesar que no es una situación igual a la que Juan pasó, muchas de las personas que conocemos ya han estado desesperadas, por no decir que nosotros hemos estado desesperados en más de algún momento. Pero sabes, Juan estaba desesperado, pero por predicar el Evangelio, por estar con las personas. Ese aislamiento le dolía en su corazón. La pregunta para ti y para mí en esta hora es: ¿cuál es nuestra desesperación por ya no poder estar en casa? Y para los que ya salieron, pues esa desesperación, ahora ¿cómo la están aprovechando el estar afuera? En medio de una situación tan difícil, con tantas precauciones y restricciones que tenemos, que son muy necesarias, tenemos que examinar y reflexionar en esta hora, en realmente por qué queremos estar afuera. ¿Queremos estar afuera por entretenernos, por volver a nuestros hobbies, a nuestros pasatiempos, quizás volver a algunas situaciones que no convienen, placeres? ¿Es por eso, querido amigo, querida amiga, que tú quieres volver afuera, volver a las actividades diarias de rutina? ¿O quieres salir para entender que ya aprendiste la lección, buscar más del Señor, poder anunciar la palabra, poder llevar el mensaje de esperanza, poder transmitir el Evangelio? Porque esa era la situación en la que Juan se encontraba.
Y eso le llevó a Juan a llevar a una batalla dentro de su mente, dentro de su corazón, porque él sabía que el Mesías iba a venir a establecer su reino, su juicio. Eso era lo que la profecía hablaba. Y Juan esperaba que descendiera nuestro Dios y a través de nuestro Señor Jesús juicio sobre la tierra. Y lo que batalló sobre su mente en realidad fue que nuestro Señor estaba sanando, estaba consolando, estaba ayudando al necesitado. Entonces Juan, en medio de ese contexto, es que lanza y envía a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a nuestro Señor Jesús si Él era el que había de venir o Él se había confundido. En medio de esa batalla, en la soledad, en el aislamiento, era natural que Juan cometiese esta situación que hizo. Y no por el mal corazón que tenía, sino porque es una de las luchas que puede haber en medio de un encierro, en medio de un encarcelamiento. Tú y yo quizás no estemos en una situación idéntica, pero sabes, muchas veces hay una batalla en tu mente que Dios quiere que tú la ganes. Ya sea que estés o no estés encerrado, esa batalla la vas a tener todos los días de tu vida. Y el Espíritu Santo quiere que tú venzas esa batalla. La batalla contra la incredulidad, la batalla contra el pecado, la batalla contra las malas decisiones, la batalla contra desconfiar en la palabra, en las promesas de Dios. Y es por ello que Juan viene y envía a 2 de sus discípulos y nuestro Señor Jesús le responde de esta manera. Les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sabes cómo nos responde el Señor? ¿Y sabe cómo el Señor le responde al ser humano siempre? El Señor le responde al ser humano con hechos, con acciones concretas. Si bien es cierto su palabra es clara, es eficaz, si bien es cierto su palabra se manifiesta siempre y el Señor está ahí para con cada uno de nosotros, pero lo que tú y yo debemos de entender es que nuestro Señor nos demuestra con poder, con autoridad, a través de acciones, a través de hechos concretos. Puedes imaginarte de cuántas maneras nuestro Dios se ha hecho sentir en tu vida, de cuántas maneras nuestro Dios te ha hecho ver su poder, su gloria, su majestad. Solo es de examinar nuestra vida, nuestra familia, las bendiciones que Dios ha mostrado aún en medio de este tiempo difícil de crisis y en todo momento. Nuestro Dios no nos ha abandonado, Él ha estado ahí con nosotros, Él se ha manifestado con poder. La pregunta es cómo tú y yo respondemos. Y sabes, la reflexión nos tiene que llevar de que debemos de responder un poco mejor de lo que Juan respondió. Y sabes, Juan era un hombre de Dios que tú y yo quizás no podemos ni compararnos a todo lo que él anunció, la autoridad con la que él hablaba, la vida que él tenía, el sacrificio que él hacía. Pero sí tú y yo podemos seguir ese ejemplo de ese Juan que predicaba el Evangelio, de ese Juan con autoridad antes de ser encarcelado, pero de ese Juan también que nuestro Señor trató con él, lo moldeó y le enseñó y le fue a reflexionar que sí, Él era el Mesías. Así que recuerden esta hora, no debemos de esperar a otro Mesías, no debemos de esperar otro Señor, no debemos de esperar otro Salvador, no debemos de esperar más señales. Nuestro Dios se merece lo mejor de nosotros. Así que en tiempo de aislamiento, en tiempo de soledad, lo máximo que tú y yo debemos de aprovechar es dedicarnos más al Señor, prepararnos y para poder servirle cuando el tiempo lo amerite. Así que Dios te bendiga en este día muy especial.